Hola, estamos en Libro Marcado. Eh, Hoy nuestra escritora invitada es María Sonia Christoph, que saltó por la ventana este libro, así como siento que está volando los dibujitos, el libro Derroche, que, bueno, ahora nos va a contar María Sonia. Primero contarles que en Libro Marcado un poco la idea que venimos desarrollando es la biografía de lector, o sea, cómo fuimos como lector, cómo nos impresionaron las lecturas, y muchas veces a partir de subrayados o de marcas o de intervenciones en los libros es una parte del registro, eh, pero bueno, hay muchas marcas que nos quedan, que pueden ser físicas o visuales o no, así que ahí vamos. Hola María Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo vas? Muy bien, lo primero que te quería preguntar era que la impresión que me había quedado de Mal de Época, que es tu última novela, era como justamente de una cosa muy austera y algo Ujú. muy Rulfo, digamos, como ese tipo, pero en la estepa. Y me sorprendió un montón como la alegría y medio el estado de derroche, que ya es una palabra que es como de abundancia. Y, y la novela anterior me parecía que iba como a una contracción más que una abundancia. Contanos ese vuelco, esa otra cara, cómo vas de Mal de Época a derroche. Hay algo de eso, es verdad. La percepción que tenés también la tengo yo. Creo que de hecho fui llevada como por esos movimientos, ¿no? Como en Mal de Época tengo la impresión de haber, bueno, Mal de Época, viste, es una novela básicamente narrada desde alguien que tiene un estado confusional severo. Y, y quise narrarla desde esa cabeza, no salir ni siquiera un instante, y por supuesto mucho menos decirlo, ¿no? Entonces, eso me llevó a, a un estado confusionado. Quiero decir, me llevó a trabajar a los lugares muy oscuros, muy oscuros. Cuando decís austeridad, puedo pensarlo en ese sentido, como tengo la impresión de haber descendido a una cosa muy oscura, muy dura, muy dura. Y creo que ese mismo descenso, de- viste como esa cosa mítica, cíclica, de que a veces, ¿no? Que hay que llegar a El ciertos clásico lugares, tocar fondo. algo así. Sí, 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 porque fue una cosa tremenda, ¿no? La que me pasó con esa novela, que uno se empieza a meter por carriles y no sabes a dónde te van a llevar. Y después yo creo que eso mismo llevó a esta, sí, como vos decís, porque hay algo de explosión en Derroche, ¿no? Y como incluso yo le veo esa cosa como que, viste, esa cosa como de rebote y explosión que sale. Yo lo veo como una especie de fuegos artificiales, como una cosa que sale para muchos lugares, viste que la novela tiene muchas voces, muchos registros, ¿no? Que está escrita un poco como un telegrama, un poco como una autobiografía, un poco como una colección de retratos, un poco como una carta, un poco como, hasta hay un texto que es como una especie de texto etnográfico y una crónica de ¿Y viaje, digo, entonces cómo fue como eso. me interesa este proceso? ¿Cómo, o sea, el Mal de Época era como que, bueno, que fue, por lo que contás, un momento como que tuviste un viaje un poco hostil, duro, eh, y solitario, como de falta, ¿no? De la falta de sacar, de sustraer, digamos, y este es como lo contrario, ¿no? Y ahí como escritora, ¿cómo lo viviste? Como persona, o sea, Creo que lo viví exactamente así, porque hay por suerte una o sea, parte, te lo hiciste a vos también.
Me pasa, soy tremendamente intensa y muy poco racional, al contrario de lo que la gente cree, porque doy clases o porque leo mucho, la gente cree que yo soy toda articulada y yo soy, no, soy todo lo contrario. Pero te quiero decir que me dejo llevar mucho y defiendo muchísimo ese lugar, eso sí que lo hago conciencia, sin ninguna inocencia, de defender, paradójicamente, sin ninguna inocencia, defiendo el lugar de la inocencia. Y como inocencia me refiero a eso, entregarse a lo que estoy escribiendo me propone. Y la verdad que yo, como el de época, estaba alucinada con ese caminante, con el que pensó la historia, viste, un caminante que, porque además a mí, viste, que me encanta caminar, y soy una Sí, caminante acá obsesiva. veo en tu presentación que me encanta porque dice, escribe en distintos medios, da clases de escritura en 2 universidades, una y un TREF, camina compulsivamente. Sí, es verdad. Es que es parte de mi escritura, caminar así. Eh, ¿Cómo es? eh, Contanos y esa es experiencia. así, es así, es una cosa como que necesito, me acuerdo que una vez hablábamos de esto con María Moreno, ¿no? Como de que hay escritores que necesitamos salir del escritorio, ¿no? Yo necesito literalmente salir del escritorio. Y entonces me pasa que en los procesos de escritura, que por suerte son cotidianos para mí, porque he organizado mi vida como para tener ese, no sé, ese lugar extraordinario de poder escribir todas las mañanas. Escribir quiere decir el 80% del tiempo leer, ¿no? Pero quiero decir, desde que estoy pensando en un proyecto de escritura. Entonces, digamos, esa intensidad o esa cosa que se empieza a generar, en un momento necesito que se quiebre, que salga para otro lado, porque si no, no sé, me empiezan a agarrar como ¿Y sensaciones cómo es? Vos, vacías. por ejemplo, decís, ahora salgo o ya estás volviendo de algún lugar y en vez de volver directo, ¿cómo es en la operativa la caminata compulsiva? Caminar, sí, no, las dos cosas. O sea, no soy tan romántica, viste, sería ideal esa cosa de la caminante romántica que se va por senderos extraordinarios, que también me encanta y a veces lo hago, las pocas veces que puedo, tengo unos senderos que me encantan, pero en Creo que general, estuviste en confesionario en la radio y te ibas a Colombia hace ah, unos años. Y, pues y te habías encontrado con alguna escritora colombiana y creo que contaste un plan de caminata. No, porque me parece que es una escritora, sí, con la que habíamos coincidido, Pilar Quintana, que habíamos coincidido en Iowa y que también resistimos los rigores de la residencia caminando, ¿no? Porque también a veces caminar tiene que ver con eso, ¿no? Pero te quiero decir que a veces me pasa así, a veces me pasa, dejo también que ocurra el azar. Lo que digo es que tampoco salgo a caminar pensando, tengo que resolver este problema Sí, sí, literario, sí, sino sí. que, bueno, qué sé yo, la vida, ¿no? Digo, escribir Pero es parte de la vida. me gusta mucho eso que vos decís, porque sin pensarlo mucho, capaz que yo también me había armado una idea que eras más, eh, ¿cómo decirte? Más planificada o más académica. Sí, sí, a mí Eh, me da mucha risa eso, me encanta, porque no, en todo caso soy tímida y claro, controladora, claro, eso sí, pero no, pero viste, soy como un bicho muy, muy emocional con lo que escribo. Pasa es que leo, no sé, a mí me da muchas veces risa esa respuesta que recibo de los otros, pero bueno, qué sé yo calculo que mis libros hablan de esa otra cosa, ¿no? Creo que en general mis libros son muy intensos en ese sentido, más que... bueno, y Bueno, por eso además también elegí, están muy pensados, también es cierto, pero pienso con emoción, quiero decir. sí, sí, sí. O sea, la emoción y lo inesperado está. Fundamentalmente, sí, Esa, sí, esa es tu roca. Después, sí, bueno, la organizás. total. Por ahí te sale muy bien la organización, ¿viste? A mí me pasa que soy bastante buena productora de eventos y de cosas, y no es algo que tenga que ver, nada que ver conmigo, pero o sea, no me cuesta llamar a alguien. Entonces, ¿viste? A veces Claro, una facilidad de tu orden, de golpe se tal ve, cual, eso es y no verdad. es ni tu apuesta, ni algo que ocupe mucho lugar en tu vida, pero resalta de golpe. Es verdad, es así. Eh, bueno, para corroborar la intensidad, y que ahí ya me empezaste a desarmar y digo, María ya me está proponiendo un libro que no lo entendí, o sea, que no lo tengo en el menú,
que es Muerte en Persia, pero que no es solo el libro, sino que es el acercamiento a Anne-Marie Schwarzenbach, que es un personaje increíble, la época en que ocurre es increíble, así que, bueno, primero agradecerte esa elección, porque me pones a mí y a través mío, a todos los que estén escuchando, nos pones en el menú un libro y una autora y una época. Empezá a contarnos qué te marcó de ella o de este libro en particular, qué te resultó un elemento de esos de apertura o de pensamiento o de emoción, o sea, por dónde le fuiste y por dónde entró en vos eh, Muerte en Persia en particular y su literatura. Sí, sí. Este libro en particular, igual ella para mí es una escritora fetiche sin duda, toda ella, donde además se mezcla lo que escribió y lo que vivió, ¿no? En gran parte, digo, por eso a mí me interesan mucho las vidas de los escritores, Bueno, a partir de contrariamente. tu propuesta y investigando, por ejemplo, encontré unas fotos sensacionales. ¿Vos viste? Hay 2 películas sobre ella que Ajá. se pueden encontrar en YouTube, en Vimeo, muy buenas, una relativamente reciente. Bueno, por supuesto, porque ella era novia, amante, pareja de Erika Mann, una de las hijas de Thomas Mann, y Erika y su hermano, que ahora no me acuerdo el nombre, Klaus y Erika, eran icónicos en su época preguerra, como esa representación gay, sofisticada, desafiante. Bueno, seguramente vas a contar cosas, pero eh, para ir conversando, ellos después creo que se van a Francia y terminan estando en la resistencia, en contra del nazismo, Tal y cual. bueno, o sea, les pasa, esas vidas fueron muy intensas, ¿no? Por el cruce, Mm. pero simplemente la sensualidad y el desafío eh, de esas fotos, ya te agradezco por haberme acercado a todos esos materiales. Mm, sí, no, ella es Sigas impresionante, contando es de ella, impresionante. A de mí que ella, nunca se bueno, como vos pinta. decís, o sea, su figura de autora es increíble, pero además de todas las cosas de ella que leí, este libro en particular fue el primero que leí, y lo leí muy a principios de los 2000, o sea, hace bastante rato. em, que era como un momento que yo estaba después sigo trabajando como muy las formas híbridas, ¿no? Esta cosa que te decía, finalmente Derroche es una mezcla de miles de géneros, miles. Pero en ese momento yo había Pero el derroche escrito, capaz pasa por ahí, sí, en gran por parte, sí, derrochar tanto un género. derroche formal, sí. Em, pero bueno, y estaba, viste, había escrito Falsa Calma, que es una crónica, también como crónica es muy híbrida. Yo estaba recién encontrando materiales, libros donde ahora me parece que la hibridez es por suerte un experimento que van creyendo y podríamos hacer un listado, otro programa para hablar solamente de narrativas híbridas contemporáneas, que hay cosas alucinantes. Pero en ese momento yo no, qué sé yo, bueno, sí, encontraba cosas sueltas, digo, pero cada vez que encontraba algo era del orden del hallazgo. Y un día cayó este librito en mis manos, quién sabe por qué, ese mismo, bueno, hace 20 años, es un amor de 20 años. Em, y esta muerte en Persia es una ¿No te mezcla acordás híbrida. quién te lo dio? No, vos sabés que me encanta, no, me encantaría, yo creo que un pase por una biblioteca, por una librería, yo creo que fue una librería, porque era ese momento, esto es uno de los libritos de Minúscula, que es una editorial catalana preciosa, con una editora increíble, que a todo esto el año pasado me publicó Desubicados, el libro que yo empecé a pensar cuando encontré este libro también, ¿no? Pero yo creo que la encontré realmente, creo que la encontré en la librería de Pablo Pasos, incluso. Y en esa época, ahora se distribuyen acá, pero digo porque los libros de Minúscula en sí mismos no es que quiera pasar el chivo, realmente es un acto de generosidad porque están buenísimos. Y, Sí, y aparte, también eso, agradecerte. Al tuitear este programa, ellas contestaron y ahí me enteré de
editorial que es increíble. Ay, ¿vos viste lo que es? Y No, bueno, porque de repente vos encontrás un libro que no está en español y que, por ejemplo, no está en Argentina, me imagino que en España también deben tener una distribución chica, y te cambia o te da como el visto bueno o una reafirmación de asuntos que vos ya venís pensando o probando, y sí. cambió todo. Entonces son gestos, los de los editores, eh, Es contribuir a la y conversación, que es traen, lo que yo traen, digo. Sí, a mí me ¿cómo? encanta contribuir a la conversación, ¿viste? A mí me encanta Exacto. pensar la escritura como una conversación, de hecho. Y de hecho así funciona para mí, ¿no? Como una conversación permanente. Digo, cuando yo, esta cosa de, pero leíste tanto o aparecen tantos libros en lo que digo, no, no, es que conversé con esos libros, ¿viste? Como, bueno, y ahí en ese momento que yo estaba tal cual, ¿no? Un poquito como vos decís, es verdad, como conversando, pero sin demasiados interlocutores en esta cosa de la hibridez, veo este librito, siempre me alucinó a mí Medio Oriente, tengo como una especie así de fascinación por Medio Oriente, y dije, a ver, y claro, y descubrí esta novelita que en realidad es una novela que tiene mucho de crónica de viaje, y a la vez tiene muchísimo de autobiografía y tiene muchísimo de ficción, incluso una ficción casi de orden fantástico, y tiene mucho sí, digamos, tiene esas tres líneas entrecruzadas de una manera que yo en ese momento no veía tan a menudo, y eso me enloqueció. ¿Viste? Es una historia en gran parte autobiográfica, eso es lo que tiene de bueno, entonces que narrada ahí bueno, precisamente como vos decís, en el momento de los ascensos del nazismo, ¿no? Principios de la década del 30. Y, y Anne-Marie Schwarzenberg es una escritora suiza que, que hizo un poco también de Persia, hoy Irán, ¿no? Como todo el mundo sabe, un poco su lugar mítico. Entonces ella ha escrito mucho, iba mucho a Persia en ese momento, y escribió bastante, después volvió ahí con Ella Maillard, que es otra viajera icónica. Y acá pero lo que tiene interesante incluso con esta historia que vos decías de sus vínculos también hiperambiguos e híbridos con los hermanos Mann, ella siempre tenía, al revés de ellos, que eran como muy decididos en ir hacia adelante con ciertas pautas ¿no? Y armaban la revista, que por otra parte ella financió, porque ella era de una familia riquísima, que por supuesto no aprobaba sus prácticas, pero a la cual ella lograba siempre No, como sacarle y que ella cuenta que una vuelta vuelve de Persia y ya la familia es totalmente embanderada, entra como a, no sé, a su mansión, a lo que tendría en el tipo de casa, palacete que tuviesen en Alemania, no sé cómo se llama ahí, y estaba toda embanderada con la esvástica y con el nazismo, ¿no? Sí, Que no, es muy obviamente interesante el no personaje, es o lo sea, a mismo mí, ser hijo de Tomás Mann que de... exacto, tal cual, exacto, a mí me interesa ella, por eso viste que hoy te decía, me interesa lo que escribe y me interesa su vida, porque me interesa su vida como personaje, o sea, yo la leo como un personaje a ella, y es un personaje hiper atormentado y tal cual, como vos decís, tironeado por unas circunstancias vitales donde le tocó nacer en una casa horrorosa, una familia que incluso financió muchas de la entrada del nazismo en Suiza, y viste, es una cosa horrible, directa, y que por supuesto además siempre la corría por el lado del dinero, ¿no? Porque tampoco, viste que está este lugar de común de creer que los artistas que tienen dinero la llevan fácil, pero eh, adentro de esas familias se la hacen pasar mal. Bueno, entonces a ella le pasaba esto un poco, ¿no? Ella logró encontrar guita para familiar, para financiar esas revistas, después su familia le cortó todo, bueno. Y entonces ella tuvo esos tironeos, tal cual, en los otros, como vos decís, era más marcado y más también dentro, más aprendido incluso. Entonces ella llegaba hasta cierto punto, después descreía de todas las acciones y entraba en crisis, y entonces era muy frecuente que se fuera para Cuando Medio vos me Oriente. recomendaste, yo digo, bueno, Sonia eligió Muerte en Persia,
simplemente leo atrás y dice, en pleno febrero, de expresión inmensamente triste, rara belleza y vida trágica. Anne-Marie Schwarzenbach, no dejo indiferente a cuantos la conocieron como Thomas Mann y sus hijos, André Malraux y Carson McCullers, quien le dedicó su libro Reflejos de un ojo dorado. Bueno, ya ahí empezó triste y vida trágica, ¿no? Digo, bueno, vamos a tener que encarar. Entonces fuimos rodeando el objeto. Yo ahora te voy a pedir que nos tires algo de esa carne de triste, inmensamente triste, rara belleza y vida trágica. Contanos un poco, si nos metemos en el libro en sí. No sé si tenés marcado, subrayado, o si recordás alguna línea Mira lo que o... es esto. Es uno de verdad, o sea, cuando vos me dijiste Ah, subrayado, y es verdad, yo pensé, viste, ay, o ¿nos sea, querés en leer realidad esas notas? soy una subrayadora serial, ¿Nos tremenda, querés no leer respeto esas nada. notas a ver? Porque Atrás, es difícil entrarle a esta novela. Yo dije, bueno, muchas veces, en general las leo todas, pero era inmensamente triste, rara belleza y vida trágica. Digo, bueno, voy a dejar que María Sonia me lleve de la mano porque así entro a un mundo que se ve como muy bravo. Si querés, léenos un poco y es contanos un poco. tremenda. Me encantaría Por eso, leerte. hay unos párrafos, un parrafito y después otro, que un Hay un momento, poco, sí. Mira, a dale. ver, hay un momento que me parece importante porque a ella cuando, que no era precisamente una escritora muy articulada, eso también me interesa a mí. No es que ella tenía mucho pensamiento acerca de la escritura. Y tengo acá sus otros libritos, porque ya para los que caigan bajo sus influjos, como en así que crecí yo, tengo este otro, que es uno que no fue editado en vida, Ver a una mujer, porque es un registro autobiográfico de un primer enamoramiento de una mujer. Y estas son sus crónicas más periodísticas, y esta es una extraordinaria, es el libro que arma con Ela Maillard, que era una viajera hiperracional. ¿Viste como? O sea, a mí me da mucha risa esa cosa de los opuestos suizos, ¿no? Que la gente puede ser así súper racional, organizada o totalmente desaforada. Y bueno, en Ella Maillard y ella se concentraron estos dos personajes, estos dos opuestos, hicieron un viaje juntas que por supuesto fue catatónico. Eh, bueno, y nada, y entonces quiero decir, pero de una de las cosas, digo, al no ser, ella misma escribe en esto, que como te digo, ella dice, tiene mucha cosa metaficcional, como que habla bastante del libro también. Y cuando alguien le preguntaba qué estás escribiendo, ella decía un diario impersonal, que me gusta como sintagma para... Me gusta la paradoja siempre, y entonces esa paradoja me gusta para definir eso. Entonces uno de los momentos que puedo leer es cuando ella se refiere a ese diario impersonal, en este capítulo que mirá, digo, y aparte está rayado con lapicera, no, virome, violeta, o sea, no tengo mucho respeto por el libro en sí, en el sentido Después de nos cuidar. vas a mandar las páginas fotografiadas, por lo menos de algunos, así completamos el posteo y quienes quieran pueden leer más tranquilamente tus subrayados. Dale, genial. Esta, mira, por ejemplo, bueno, leo un poquitito esta parte que te decía. Dice, a veces me pregunto por qué dejo constancia de todos estos recuerdos. ¿Deseo acaso dárselos a leer a personas desconocidas? Eh, Deseo ponerme en sus manos, o siquiera en manos de personas cercanas, de buenos amigos. De vez en cuando mis conocidos ingleses me preguntan qué estoy escribiendo. Un diario impersonal, respondo entonces. Pues qué más impersonal que describir este valle o las montañas, las llanuras, las carreteras y los ríos. Un pintor sabría hacerlo mejor. Incluso cuando hablo de la vida que hacíamos en la expedición, el relato dista mucho de ser una confesión personal. Las noches en la terraza de Persépolis, las conversaciones ebrias, nuestras borracheras esporádicas y la pipa de hachís que Vivensky se fumaba en alguna que otra velada, eso es tan impersonal como la melancolía del país de Mazenderán o como el pitido estridente del barco ruso en el puerto de Palevi. E igual de impersonal es divisar al alba la delicada nube en torno a la evanescente cima del Damavend
y reconocerla una noche en la penumbra de la tienda cual su estancia irreal. Por tanto, no me pregunto por qué me descubro, sino más bien por qué escribo, pues ciertamente no es fácil hacerlo, es un esfuerzo tremendo y probablemente infructuoso. Hay que recordar, y aunque el recuerdo no nos suelta ni siquiera por un instante, al menos no tenemos que saber nada de ello. En efecto, ya estamos acostumbrados a la condición que nos es propia en este país. No somos libres ni por un instante, no somos nosotros mismos. Lo ajeno se apodera de nosotros y nos aleja de nuestro propio corazón. Al Ay, es hermoso. comienzo, sí, quería Es- leerte un poco Dale, ¿qué página estás cuando, leyendo? Y yo te sigo como medio así del en mix. 87 al 89, pero ¿sabés qué? Me quería leerte un poquito, no, Ah, un poquito nomás esto, oíme, cuando vos decías al principio leyendo la contratapa, uy, qué plan optimista para febrero, empezar el año. Entonces voy a leer solo el inicio de todo el libro, incluso que empieza con una advertencia preliminar, em, que empieza así. El presente libro brindará pocas alegrías al lector. No le proporcionará ni siquiera el consuelo y el ánimo que a menudo inspiran los libros tristes. Contrariamente a la opinión generalizada de que los sufrimientos soportados recta y debidamente reconfortan por la fuerza moral que llevan implícita. Dicen incluso que la muerte misma puede ser edificante, aunque he de confesar que me falta fe para creerlo. En efecto, bueno, de errancias trata este libro y su tema es la ausencia de esperanza. Y si bien un escritor no conoce otro propósito, bueno, digamos, a mí me pasó con este libro más que nada lo que te decía, ¿no? Que para mí fue un descubrimiento formal. Es muy interesante cómo va entremezclando estas confesiones absolutamente personales, por más que ellas se enmascaren este sintagma hermoso del diario impersonal, con su historia de amor con una chica local, a donde hace ingresar incluso como un territorio fantástico, apariciones de un ángel que les habla. Y también la cosa del viaje en sí, ¿no? Y la crítica social, la crítica al contexto. A mí lo que me interesa también de Anne-Marie Schwarzenbach es esa cosa de la huida como respuesta crítica, ¿no? No es una, quiero decir, justamente, bueno, vos lo empezaste diciendo, es decir, no es un viaje, un tipo de viaje que tenga que ver con la belleza de los paisajes o con el descubrimiento emocionante de lo exótico, para nada, es más bien una de las formas posibles de reaccionar frente a un contexto, su caso europeo, un contexto de origen que se hace insostenible, ¿no? A ella se le hace insostenible por el ascenso del nazismo, por la te familia. pregunto algo, no sé si lo tenés claro. Epocalmente, esa idea de no van a encontrar nada acá, ¿no? Ni siquiera es como una filosofía que circula o también una actitud de alguna manera, o lo ves más como algo totalmente genuino, personal, que ella siente. No sé, qué sé yo, no sé cuánto, hay mucho de existencialismo en ella, ¿no? Yo creo que Bueno, sí, sí, todo lo que tuvo que ver con la preguerra y para todos los artistas de la zona era como el anuncio de una catástrofe, esa esperanza no había no, no, ninguna. ninguna. Al contrario, está por venir algo malísimo y cada vez va a ser peor, y es el horror, y del horror al terror, y del terror a lo que no lo. O sea, era Sí, ir no, cada y vez más. ella es, claro, tal cual, digo, y así como volviendo a nuestros personajes, digamos, así como los hermanos Mann lo enfrentan como quedándose juntos y armando, bueno, después se fueron a Estados Unidos y ella fue con ellos, pero digamos, como con un discurso y una forma de resistir muy articulada. eh, Ella lo enfrenta con estas fugas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que por eso precisamente de, de viaje en el sentido más convencional no tienen nada, son como fugas, En son tu fugas historia críticas. en tu historia de escritora y de lectora, ¿en qué momento te llegó? O en qué orden, digamos, fue de lo primero de este orden? Eh, ¿Cuán significativo si harías una línea
de tiempo de lecturas que te marcaron. No, y así como te decía, estaba en ese momento o sea, siempre me interesó escribir para como romper los moldes, ¿no? No me interesa, o sea, no puedo tolerar, no es que no me interesa, me pasa que me pongo a escribir en una línea, eso muy de entrada también, ¿no? Me ponía a escribir en una línea, por ejemplo, me puse a escribir Falsa Calma, que es un recorrido de viajes por pueblos fantasmas patagónicos, que es el lugar donde nací, y rápidamente me iba de la crónica de viaje, me iba a narrar cuentos sueltos y pequeños retratos, biografías, y lo que me pasa realmente es que me gustan muchísimo esa combinación de géneros, me gusta abrirme a otros. Entonces, Y acá vos digo, decís que el que lea Derroche y empiece, vamos a empezar como correspondencia incompleta, ya tenemos el título. Querida, mirá cómo volvemos a encontrarnos por carta, si es que esto es tal cosa. Empiezo a escribirla ahora. ¿Quién sabe por qué? Para no andar a las corridas, supongo. Para no tener que escribirte bajo el yugo de un resultado médico o de un cálculo devoto de estadísticas, para disfrutarlo, para convocarlo, para tenerte más cerca. He decidido dejarte todo, como sabrás, para cuando leas lo que sigue. En ese momento, cuando leas, cuando lo sepas, yo estaré ya muerta. Espero que sepas disculpar este principio de culebrón, pero así son las cosas más inevitables. Imponen su doxa. Espero también que sepas disculparme la decisión, porque el todo que planeo dejarte es largo y no apto para cualquiera. Acá iniciamos y vamos a seguir o vamos a romper eso que está iniciado. no, esa es una carta, precisamente, empieza como una larga carta de uno de los tres personajes centrales de la novela. Y esa larga carta, que la correspondencia completa, nada, no le importa a nadie, pero algo que tomé de Ana Cristina César, que es una poeta que me alucina. Bueno, esa es una larga carta Sí que que interesa, me encanta lo de cartas incompletas, es como sí, es muy hermoso, correspondencia provocativo. completa es Me divino, me encanta, encanta. correspondencia Sí, incompleta. sí. Y bueno, nada, por ejemplo, ella empieza a escribir una larga carta y en esa larga carta ya pone, claro, Y ya ya lo subraye. escribe una autobiografía y después empieza a escribir retratos de la gente del pueblo que fueron sus rehenes, y después empieza, o sea, quiero decir que ya la carta empieza a decir, bueno, a ver, voy a hacer, esta novela va a empezar con una carta, después va a seguir con conversaciones y monólogos, después va a terminar con una crónica de viaje, pero ya la misma carta ya me hace estallar la carta y voy al retrato, y es como, es que es seguir mis pulsiones, de veras. Más allá de que además yo leo muchísimo esos géneros, hace 1000 años que doy clases en la UNTREF de esos géneros, o sea, me interesa mucho el trabajo ¿Cómo con la se no llama tu ficción. clase? Se llama Seminario de No Ficción, Ah, y, ok. y yo le pongo siempre, o sea, es como mi madrina ahí es Josefina Erdutmer, con lo que ella llamaba las narrativas de la realidad, y porque me interesan mucho los géneros asociados a la no ficción para narrar, ¿viste? Pero no, para narrar a Sonia, veces es... ¿querés contarnos en estos? Nos quedan 5 minutos de Sí, programa y ok, habíamos pensado en hablar de algunos otros libros que te es verdad. marcaron. No sé si tenés a mano Que y me querés marcaron, contarnos va, por y lo yo menos. entendí, bueno, yo entendí otra cosa, entendí tres Ah, libros que hubiera leído recién. bueno, Bueno, pueden ser así que voy a recientes. hablar de los tres No libros que importa, recién. llegó Sí, como llegó ok, el teléfono descompuesto. ok. Pero, a ver, contanos. Bueno, tres libros que leí recién. Mira, no puedo evitar la cosa de mostrar las tapas, porque eso Sí, me por parece que... supuesto, vamos con eso. Martina Arboleda, Gobernar la Ah, Utopía, es un ensayo que acaba de publicar Caja Negra, de un politólogo colombiano que trabaja en Chile y estudió en Inglaterra, y qué que intrigante el me nombre ya. partió la cabeza porque vengo leyendo mucho de utopía, porque era parte de Derroche, tiene que ver con la utopía, y, y me encanta porque este es una persona que está pensando hoy en día con un bagaje teórico muy contundente, y está pensando en la utopía precisamente como una
como algo realizable, o sea, como cómo se puede planificar institucionalmente algo parecido a una utopía, ¿no? O sea, cómo salir además de las formas del trabajo. En gran parte de Roche es una novela acerca del trabajo, contra el trabajo, entendido como forma de manipulación y explotación y humillación. Y entonces precisamente me interesa pensamientos que puedan pensar precisamente alternativas al trabajo que no sean las más superficiales y banales y siniestras. Y encontré en este libro eso precisamente, porque es como, hay muchos pensadores ahora hablando de la sociedad post-trabajo, ¿no? Como pensar formas, o sea, que el trabajo se convierta más bien como una construcción de bien común, de comunidad, y muy asociada al placer, a la generación de comunidad, al tiempo libre, es decir, a cosas que uno piensa, pero esa es la antítesis del trabajo. Es decir, como, bueno, y por eso mismo hablan Qué de sociedad lindo. post-trabajo, o trabajo post-capitalista, digamos. Son como, es un dar vuelta al guante, pero pensándolo, digamos, para mí, políticamente de un modo interesante, ¿no? Digamos, no, digamos, no el ocio del hacendado. Bueno, Sí, sí, sí. entonces ese libro lo recomiendo enormemente, me alucinó. Otro libro que me alucinó es Cómo falsificar una sombra, de Matías Serra Bradford, que es un gran escritor y tiene un extraordinario trabajo con el ensayo. Hace algo increíble con el ensayo siempre. Este libro, que además tiene un título increíble, es una serie de obituarios de escritoras y escritores contemporáneos. Está el obituario de Muriel Spark, de Salinger, de Parra, Pitol, Añez Bardá, etc. Y lo que me parece alucinante, justamente estaba hablando de eso, de que yo doy clases de no ficción y muchas veces doy retrato y biografía, a veces voy centrando el curso en lo que por momentos tengo ganas. Y entonces lo que me gusta muchísimo de la escritura de Matías Serra en ese sentido, en este libro, es eso, es la capacidad de combinar el retrato, como ¿no? la línea biográfica dura, con el dato duro, con una como forma poética de tratarlo. Poética, pero no porque elija frase bella, quiero decir porque, esto es una cosa muy de escribir no ficción, pero quiero decir que en vez de dejarte llevar por el dato duro, que te doblegue y todo lo demás, está llevado como por los caprichos que para mí se asocian con la escritura o la lectura de poesía. Y por último, La estirpe, de Carla Maliandi, que es una novela extraordinaria, una lección de sutileza a la hora de escribir novelas, una novela que se mete con un tema hiperdenso y que logra no subrayar, no explicar, no anunciar, es realmente deliciosa. Bueno, María Sonia, Christoph, por supuesto, acá vamos a recomendar de Roche, que es el libro tu último libro, ya debes estar en la próxima, también Muerte en Persia y toda una serie de Anne-Marie Schwarzenbach. Y bueno, nos encontramos de vuelta pronto para seguir conversando, para caminar. Dale, eh, y ya nos veremos por ahí, que toda esta totalmente. confusión nos junte. Exacto, sí, sí, me encantaría. Bueno, gracias Bueno, por esta tarde. a vos, sí, chau. Chao.